Es el último capítulo del Evangelio y vamos a comenzar a leer del versículo 20 en adelante. Si lo encontraron, digan amén. Volviéndose Pedro, vio que lo seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. Y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Ese dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría, pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y Juan está hablando de él mismo. Juan es el escritor del Evangelio de San Juan y es a él a quien se refiere cuando dice: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Quiero hablarles esta mañana por unos cuantos minutos sobre el tema: ¿y qué de mi hermano? ¿Y qué de mi hermano? Padre Santo, ilumina nuestro entendimiento, danos un discernimiento espiritual, que tu palabra de Dios sea recibida tal por lo que es, y no solamente recibida, sino una disposición de corazón de actuar, de tomar decisiones. Señor, glorifícate, exáltate en todo. Dame fuerza, Señor, dame gracia. Ayúdame a hacer una bendición. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ahora, quiero dar un breve trasfondo de lo que acabamos de leer. Pedro es el que viene y le pregunta al Señor, viendo que seguía el discípulo a quien Jesús amaba: ¿y qué de éste? Es importante y necesario ver la jornada que Dios, por la cual Dios trajo a Pedro en su vida. Porque en la misma jornada y el mismo camino que Dios va a trazar para ti. Más, la semana pasada vimos que no hay un mejor Padre que nuestro Padre Celestial. ¿Consideraríamos a un padre negligente, descuidado, que no instruye, que no guía, que no disciplina a sus hijos? Dios es nuestro Padre y Él es el mejor Padre de todos. Y a veces usted y yo no lo comprendemos y definitivamente muchas veces no nos gusta, pero Dios nuestro Padre nos instruye, nos corrige, nos encamina, nos enseña. Y tal fue el caso con Pedro. Muchos, ¿verdad?, piensan en Pedro y ¡ay, ese Pedro! Que siempre abría la boca cuando nadie le estaba preguntando nada. Bueno, ¿nosotros acaso no somos tal igual muchas veces? No solo eso, pero él era el portavoz, él era, ¿verdad?, el que siempre tenía opinión, por decirlo. Él era el que a veces hasta se atrevió a estar dictando al Señor Jesucristo. Cuando Jesús les dijo que era necesario que él fuera a Jerusalén, que iba a ser arrestado, iba a ser puesto a muerte, ¿verdad? Jesús murió para salvarnos, hermanos. Pero cuando Jesús le dijo eso a los discípulos, fue Pedro que vino y dijo: Señor, jamás esto te acontezca. Pedro a veces hablaba y luego después que hablaba pensaba, y a veces hablaba y tampoco pensaba. ¿Usted conoce a alguien así? Bueno, y aún
Todavía que cuando el Señor Jesucristo le advirtió y le dijo, Simón, Simón, Satanás ha pedido zarandearos como a trigo. Y le dijo a Pedro que él iba a negarlo 3 veces. Cuando Jesús fue juzgado, él tenía que ir entre la casa y el palacio de Pilato y Herodes. Los dos eran enemigos el uno del otro. ¿Y qué cosa que en la maldad encontramos amigos? Hicieron amistad después de todo este asunto de estar juzgando al Señor Jesucristo. Mientras llevaban a Jesús en el patio de un lugar a otro, en ese preciso momento, Pedro niega a Jesús por la 3ª vez. Y los ojos del maestro encuentran los ojos de Pedro, y Pedro se recuerda lo que el Señor le advirtió, y dice la palabra de Dios que salió y lloró amargamente. Jesús es puesto en la cruz del Calvario. Jesús muere, pero resucitó al 3er día. Ahora, la última vez que Pedro vio a Jesús fue en ese momento amargo, donde él, a pesar de que el Señor le había advertido, no creía que él sería capaz de negar a su maestro. Desanimados los discípulos, el único que estaba al pie de la cruz era Juan. Los demás estaban encobardados, escondiéndose. Y ahora Pedro, en el capítulo 21, hasta anima a los otros discípulos a dejar el ministerio y regresar a su oficio. Dijo, voy a pescar, ¿quién viene conmigo? A propósito, ten mucho cuidado, que tu ejemplo y el mío influencia a otros. Y todos se fueron a la pesca, siguiendo a Pedro. No pescaban nada. Y Jesús estaba en la playa y les grita, hijitos míos, ¿hay algo? Hay gente que dice, fui a pescar y no agarraron ningún pez. No fuiste a pescar, fuiste a gastar el tiempo. Pescas cuando has agarrado un pez. Y les dijo, y no habían agarrado nada. Y les dije, echen la red, y agarraron un montón de pescado. Y uno de los discípulos dice, es el maestro. Y Pedro, recuerden, la última vez que vio Jesús a Pedro y él a Jesús fue cuando amargamente, llorando, se dio cuenta de lo que él había hecho. Se lanza ahora en el mar a encontrar a Jesús en la playa. Cuando llega a la playa, escuchen los varones, escuchen. Jesús tenía el desayuno preparado. Jesús había preparado desayuno. Le estoy hablando a unos cuantos hombres inútiles que si tu esposa, verdad, no te da de comer, hasta quemas agua y te mueres de hambre. Voy a repetir eso. Jesús preparó. Ay, es que era Jesús. Yo creo que él dijo, sea desayuno. No, Jesús preparó el desayuno. Un momentito, no, espérame. Manos, bola de. Allí comienza esta conversación. Imagínense Pedro mirando a Jesús por primera vez desde aquella ocasión y cómo él se sentía. Y luego Jesús viene y le pregunta, entablando una conversación con Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Hablando de ponerle sal a una herida, le pudiera haber dicho, ¿me amas? No le dijo, ¿me amas? Le preguntó, ¿me amas más que estos? Porque eso es lo que él había dicho. Y hay un juego de palabras, la palabra griega que usa Pedro es de donde agarramos la palabra Filadelfia, fileo, amor de hermandad.
That's why Philadelphia is known as the city of brotherly love. De ahí viene esa palabra. Pero Jesús no le preguntaba si él le amaba con amor fileo, le preguntaba si lo amaba con amor agape, amor divino, amor de Dios. A propósito, se nos ha mandado, escúcheme bien, hermanos, se nos ha mandado, no es una sugerencia, no es una buena idea, no es un buen consejo, es una orden. Se nos ha mandado amarnos los unos a los otros como Él nos ama. Es un mandato. Y cada que Jesús preguntaba, contestaba Pedro de esta manera. Y luego le dice, apacienta mis ovejas. Qué grande es el Señor. Qué grande es el Señor. Pensar que el mismo quien le había negado 3 veces, ahora el Señor le dice, apacienta mis ovejas. Dentro de esta conversación comenzamos. Versículo 20 dice, volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo que, ¿qué hermanos? El discípulo que, ¿qué hermanos? Que amaba a Jesús. Y luego dice que al verlo, Pedro, una vez más, recuerden la conversación que se acaba de entablar entre él y Jesús, y ahora Pedro ve a Juan y dice la palabra de Dios que él dice, Señor, versículo 21, ¿y qué de este? ¿Y este qué? Hermanos, el lema de nuestra iglesia este año es una iglesia fundamentada en la roca. ¿Quién es la iglesia? Si esta iglesia va a estar fundamentada en la roca, y si usted es la iglesia, la única manera que eso va a suceder es que si Jesús es el fundamento de tu vida. Voy a hablar esta mañana de algo que tiene a una increíble cantidad de cristianos constantemente titubeando. Porque tienen el fundamento en el lugar equivocado. Y para siempre andan encontrando pretextos y excusas de por qué no pueden vivir para Dios. Ahora, hay algunas personas que dirían que la pregunta de Pedro, hermanos, fue altruista, ¿verdad? Que era una razón altruista. ¿Hay alguien aquí que sabe lo que quiere decir altruista? Pastor, ¿cómo se come ese taco? Simplemente quiere decir una preocupación desinteresada por alguien más. Acaba de aprender algo. Una preocupación desinteresada por otros más. Ahora, pero vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. ¿Por qué tenemos nuestros ojos puestos en otra gente? ¿Por qué somos como Pedro? ¿Por qué siempre, y mi hermano qué? Ahora, quisiéramos pensar, y teólogos dicen que verdaderamente Pedro hacía esta pregunta porque tenía una preocupación por Juan. Es posible. Pero vamos a ser honestos que por naturaleza esa no es la razón que andamos viendo a alguien más. Y vamos a ver varias cosas aquí en esta mañana. Primero, déjeme decirle lo siguiente. Lo primero que vamos a ver es que Dios no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Dice la palabra de Dios que este era el discípulo a quien amaba Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Que era el favorito? ¿Que Jesús lo amaba a él más que amaba a los demás? Hermanos, Dios, vimos la semana que es el mejor padre de todos los padres que pudiéramos tener, nuestro Padre Celestial. Él no hace acepción de personas, más todavía entre sus hijos. Romanos 2:11 dice, porque no hay acepción de personas para con quién. Para con Dios.
Y una vez más, la palabra de Dios nos dice en Deuteronomio 10:17, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, y no hace acepción de ¿qué? De personas, ni toma cohecho. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no se vende. Que Dios no escoge favoritos como usted coge favoritos porque alguien le hizo un favor, porque alguien le dio algo. Dice, no. Para Dios no hay acepción de personas y Él no toma cohecho. Gálatas 2:6 dice, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios, una vez más, miren lo que dice, Dios no hace acepción de ¿qué, hermanos? De personas. Y una vez más, la palabra de Dios nos dice allí en Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos hijos de Dios solo por la fe en Cristo Jesús. 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, ya no hay ni judío, ni griego, ni jorundeño, ni salvadoreño, ni nicaragüense, ni mexicano, ni venezolano, y puedo seguir. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? Uno en ¿quién? En Cristo. Entonces, ¿qué es eso de que era el discípulo a quien amaba Jesús? Bueno, déjenme decirles que Juan definitivamente tomaba parte de lo que se consideraba y se considera hasta el día de hoy el círculo íntimo de Jesús. En tantas ocasiones fuera en ocasiones de obrar milagros, en el monte de transfiguración, siempre Jesús escogía a estos, era Pedro, Juan y Jacobo. ¿Sí es cierto? Pero hermanos, solo fue Juan quien estaba recostado en el pecho de Jesús. Solo fue Juan que estuvo al pie de la cruz junto con María mientras los demás se habían encobardado. Hermanos, Dios no hace acepción de personas. Tú estás tan cerca de Jesús como tú quieras estar. Voy a repetirlo. You are as closest to God as you want to be. Tú estás tan cerca a Dios como tú quieras serlo. No hay tal cosa que Dios en preferencia le da audiencia a unos y a otros no. Cada uno de nosotros, si tú no estás cerca de Dios, es decisión tuya. Dije, es decisión tuya. Dios no hace acepción de personas. No es tanto que el Señor los amaba a todos, pero esta expresión, hermanos, fue a Juan que le dio el increíble privilegio de escribir el último libro de la Biblia. Dios dio privilegios a Juan y se los dio porque no es tanto de que Jesús escogió a Juan sobre los demás, es que Juan escogió a Jesús. ¿Alguien me está escuchando? La palabra de Dios dice que el Señor dijo en Mateo 5:6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Quien tiene hambre, quien tiene sed de Dios. Y el Salmo 63, mire cómo dice el Salmo 63. Dios mío eres tú. Versículo 1 y 2. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti. Mi carne te anhela. En tierra seca y árida. No, yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero estamos ahorita en tierra seca y árida. Y nosotros andamos como el Antiguo Testamento yendo a querer beber de cisternas quebrantadas. Y el Señor le dijo a su pueblo, ¿por qué? ¿Por qué vas a buscar a tomar aguas de cisternas rotas? El salmista expresa y dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder, tu gloria, así como te
he mirado en el santuario. Versículo 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. En el Salmo 84, versículo 2 dice, anhela mi alma. Y aún ardientemente desea los atrios de Dios. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Santiago dijo, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dios no hace acepción de personas. El asunto es, ¿dónde está tu apetito? ¿Dónde está tu apetito? Mire, usted está tan cerca a Dios como usted quiera estar. No es que Él hace acepción de personas, pero sí Dios toma nota y sí es galardonador de los que le buscan. Bueno, yo entiendo, yo no espero que, ¿verdad? Tengo 47 años predicando el Evangelio. Yo sé que usted pensaba que de edad, ¿verdad? Gracias, hermano. Muchas gracias. Es mi vida. Es mi vida. Yo he dicho, me han oído decir, yo no quiero vivir un día más que yo sea útil para Él o pueda servirle a Él. Vivir para Él es mi vida. Y hermanos, yo puedo estar en la iglesia todos los días. Y usted no aguanta una hora en la mañana y ya se le hizo mucho. Pero es un asunto de apetito. Es un asunto de deseo. ¿Alguien me está escuchando? ¿Me se ha dado cuenta que usted apenas aguanta en la mañana, porque muchos de ustedes son domingueros de mañana, no van a regresar al servicio, y ni eso aguantas? Ay, es que es muy largo. Pero bien te pasa sin parpadear 4 o 5 horas enfrente de la televisión. Y ahí no se te hace pesado. Y luego, si está jugando Ecuador y Venezuela, no hombre, pierdes el testimonio. Y aquí andas con cara de horno. Como que alguien te está haciendo un mal. Y luego después acusamos a Dios. Y luego después yo creo que Dios favorece a otros y a otros. Mire, déjeme decirle algo. Mire, todos nosotros, aún hasta ya de adultos, una de las cosas que como hijos detestamos, y nuestro Padre no es así. Nuestro Padre no es así. Nuestro Padre no hace acepción de personas. Pero bueno, todos nosotros, ¿verdad? Mi familia, mis hijas, la chiquita dice, Dad, yo soy tu favorita, ¿verdad? Y luego lo dice en frente de todos los otros hermanos. Y lo dice a propósito, para que yo diga que sí. Y luego la otra contesta, no, tú no, yo. Yo soy la favorita. El único que se queda callado es mi hijo. Pero, ¿qué padre sería aquel que juega favoritos? Dios no hace acepción de personas. Tú estás tan cerca a Él como tú quieras. Es un asunto de deseo. Es un asunto de hambre. Es un asunto de apetito. Lo próximo que vemos aquí es que, hermanos, es nuestra tendencia siempre estar mirando a otros para no verme a mí mismo. Voy a repetirlo. Es nuestra tendencia siempre estar mirando a otros para no verme a mí mismo. O igual podemos correr el peligro de estar tan ocupados mirando a otros de una manera altruista. ¿Recuerdan lo que dijimos? Aún pueden haber buenos motivos de por qué tienes tu mirada en otros, te preocupan otros. Muchos pastores cometen este error. Están preocupados de otros y no están atendiendo a su persona. Pero de una manera altruista o no, nosotros tenemos esa tendencia
de estar mirando a otros y luego eso quita nuestra atención a nosotros mismos. Hermanos, ¿por qué somos tan sensitivos a las fallas de alguien más? ¿Estoy hablando español? ¿Por qué es que tenemos nuestros ojos siempre fijados en otros? ¿Por qué es que andamos queriendo arreglar lo que está descompuesto en la vida de alguien más y tú y yo no vemos lo que necesita componerse en nuestra vida? Y déjeme decir lo siguiente, por favor, escúcheme. Todos somos así. Y algunos de ustedes me están mirando. Todos somos así. Jesús dijo en Mateo 7 lo siguiente, dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzguéis seréis juzgados y con la medida que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Mira, Paco, come on up here, I need your help. La palabra griega allí, paja, está hablando de una basurita insignificante. Ahora, Paco, de aquí a acá, ¿verdad? Allí donde le estoy viendo el ojo a Paco, si tiene una basura, yo no la puedo ver de esta distancia. Si me acerco, todavía no la puedo ver. Para que yo vea esa basurita en su ojo, yo tengo que... A ver, Paco, espérate. ¡Ah, ya la vi! Ese eres tú, ese soy yo. No tiene nada. Y así somos. Digo, la falla la vas a encontrar porque la vas a encontrar. No es que no te he encontrado porque no te he examinado bien todavía. Espérate, acércate más. De seguro que voy a encontrar algo. Y luego mientras andas buscando esa basurita, tienes un poste de teléfono en tu propio ojo, pero no lo ves. Pedro niega a Jesús. Jesús le muestra misericordia y gracia, le dice apacienta. Y luego ahora Pedro anda, ¿y qué de este? ¿Será con razón que el Señor le dice, ese a ti no te importa? Tú sígueme a mí. Si yo quiero, y hermanos, se trata de una cosa, ¿sabe qué? Yo tengo que estar preocupado de la voluntad de Dios para mi vida, amén, en vez de estar siempre queriendo acomodar a gente que se ponga en la voluntad de Dios. Hermano, usted no está en la voluntad de Dios, y usted, pues yo tampoco, pero usted arréglese. Y voy a hacer referencia a eso un poco más, pero ¿sabe qué? Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Por eso es que dice la palabra de Dios, puestos vuestros ojos en Jesús. Cuando yo tengo mi atención puesta en otras personas, escúcheme bien lo que va a pasar. Ese nada más es un pretexto de que usted no quiere mirar a Jesús. Yo necesariamente tengo que lucir bien, justificarme a mí mismo, para no enfrentar el hecho del problema que yo tengo en mi vida, y esa es la razón que estoy siempre mirando a otros, y cuando tengo mi mirada fijada en otros, he quitado mi mirada de Cristo. Dice, puestos los ojos en Jesús. Hebreos 12 dice que debo de correr la carrera, dice, considerad aquel. La palabra griega allí está hablando de compararte. Para que no te desanimes, es que veo a los hermanos y me agüitan. Pues, hermanos, mire, todo este cuarto lleno de gente que si yo pongo mi mirada en ti, me suicido. Es un asunto de perspectiva y dónde tienes puestos tus ojos.
Hay muchos de ustedes que me escuchan a veces hablar y digo, hermanos, gloria a Dios por nuestra iglesia y somos una familia y qué tremenda, qué bendición, qué iglesia que tenemos, qué amor de Dios que hay aquí. Y algunos de ustedes, pastor, necesito hablar para educarlo después del servicio. No, es que yo tengo mi mirada en un lugar diferente. Muchos de ustedes son como sopilotes, solamente la muerte ves. ¿Alguien me está escuchando? Una vez más dice, considerad aquel que toleró o aguantó tal contradicción de pecadores. Está diciendo, no te compares con Jorge Álvarez, no te compares con Bob Barragán, no te compares con Jackson, no te compares con Mauro Eduardo, compárate con él, mídete con él. Y como dije, hermanos, esta mañana en la escuela dominical, si yo me mido con Juanito, no hombre, yo soy un ángel de Dios. Él es el vil y sucio pecador. Pero me mido con él. Usted deja de estar poniendo sus ojos en alguien más como un pretexto. Y hermanos, no exagero, este es un problema serio. Ese es el problema en tu matrimonio. Por eso es que usted le apunta a ella y ella le apunta a usted. Y ninguno de los dos arregla las cosas. Y ninguno de los dos arregla las cosas porque no nos atrevemos a verlo a Él, a poner nuestros ojos en Jesús. Deja de estar, dije esta mañana, todo hombre aquí cree que su esposa es más pecadora que él. Mana, ¿usted cree igual? Mi esposa es un diablo, ¿y usted qué? Pero vamos, es una cosa segura que cuando yo estoy fijando mis ojos en otros, eso nada más es algo que uso para esconderme de lo lejos que yo verdaderamente estoy con Dios. Y sabe que si vivimos así, de repente cuando menos nos damos cuenta, ya no estamos siguiendo a Jesús. Hermanos, el Señor a través de Pablo en Romanos, hablándole al judío, dice, tú confías que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes la ley en la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Hermana, usted que anda siempre queriendo corregir a su esposo y arreglar a su esposo, ¿usted no necesita arreglos? No, pero esa es otra cosa, pastor. Usted, hermano, que siempre está queriendo componerla a ella, ¿no se ha puesto a pensar que a lo mejor el problema es usted? Padres aquí que estamos teniendo problemas con nuestros hijos, ¿no será que el problema somos nosotros? Pero dile a un padre que tiene culpa. Olvídalo. No es que él, es que ella. No es que aquí en la iglesia usted anda allí con cara de guarache, en vez de traer ánimo y gozo y lo que debe de haber en una iglesia, no la hay, porque usted está mal con Dios, pero para tapar eso siempre que tiene que andar apuntando el dedo. No es que el hermano, es que la hermana, es que pasó aquí, es que tal me hizo esto. Me canso, me entristece de gente que usa una excusa de lo que alguien más hace o no hace por su compromiso con Dios. Y luego después le echan la culpa a Dios. Así somos. Y todos hemos sido culpables. ¿Alguien me está escuchando? Dios no hace acepción de personas. Segundo, hermanos míos, tenemos la tendencia de poner nuestros ojos en otros y cuando hacemos eso, quitamos la atención de nosotros mismos y luego tercero, dejamos de seguir a Jesús. Ahora termino. Acabo de animar a un montón de gente porque dije termino. Vamos, ¿se acuerdan cuando Jesús dijo, no juzguéis? Quita la paja de tu ojo. Sigues leyendo y Jesús dijo,
Cuando quites la paja de tu ojo, vas a poder ver claramente. Ve, el problema tuyo y el mío es que no vemos claramente y estamos tratando de componer a otra gente. No, la palabra de Dios nos dice que debemos de edificarnos los unos a los otros. Amén. Deberíamos de animarnos los unos a los otros. Amén. Pero dice la Biblia que la única manera que yo voy a poder hacer eso es quitar el poste de teléfono que tengo en mi ojo para que pueda ver bien y entonces ayudar a mi hermano. Amén. Cuando ya dejo este jueguito de siempre estar mirando a alguien más y pongo mi mirada en Jesús, que me muestra a veces lo que no quiero ver y no me gusta ver, el Señor con su poder me cambia, obra en mí, y entonces ya que ese postezote está fuera de mi ojo, yo no ando buscando la paja en el ojo de mi hermano. Y si acaso hay algo allí, yo ahora puedo ver claramente para ayudarle. ¿Me están entendiendo? Jesús le dijo, ¿y qué de este? Preguntó Pedro. Jesús le dijo, ese a ti no te importa. Sígueme tú. Sígueme tú. Llegamos allí. Quizá podemos llegar a aquel lugar donde Pablo pudo decir, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Esposo, ¿puede usted decirle a su esposa, imítame a mí de cómo yo sigo a Jesús? Estoy hablando a los hombres aquí. ¿Hay hombres aquí? No sé, yo no sé. Hay hombres aquí que puedan decirle a su esposa, imítame a mí, ve cómo yo vivo para Dios, como yo sigo a Cristo, y imítame a mí. Hay padres que podamos decir, y nosotros con nuestros hijos somos tan crueles y tan injustos, muchacha, diabla, muchacho endiablado, y nunca te has puesto a pensar que a lo mejor el problema eres tú. Puede usted decirle, hermano, le estoy hablando a los padres aquí, podemos decirle, mírame a mi hijo, mira cómo yo estoy viviendo para Dios, cómo yo imito a Jesús. Yo no te pido que me imites a mí, imita a Jesús en mí. ¿Tú puedes decir eso? Oh, hermanos, yo quiero decir eso. Y no quiero cegarme al hecho de que cada que yo me desenfoco y pongo mi atención y comienzo a preguntar como Pedro, ¿y qué de mi hermano? Oye, Señor, pero ¿y qué de mi hermano? Te estoy hablando esto. No, pero ¿y qué de mi hermano? Pero ya que, mira, aquí está tu problema. No, ¿qué de mi hermano? Cada que yo dejo de jugar ese juego, el Señor trata conmigo. Y mi buen Padre Celestial obra en mi vida. Y de repente, no estoy mirando a ver si veo la paja y voy a encontrarla, no importa qué, la encuentro porque la encuentro. Esa es la misión de un montón de ustedes. Cada vez que vienes a la iglesia andas buscando la paja. Sí, pastor, y la encuentro cada semana. Y luego, esa es tu justificación de por qué no estás comprometido con Dios. Sígueme tú. Sígueme tú. Cada ojo cerrado, todo rostro inclinado, nadie mirando. Nadie mirando, todo ojo cerrado, todo rostro inclinado. ¿Habrá alguien aquí esta tarde? ¿Usted cree en Dios? ¿Usted ha ido a la iglesia?
Usted sabe un poco de la Biblia, pero usted no sabe 100% de seguro que al morir iría a la gloria con Cristo. ¿Cuántos aquí? Usted sabe de seguro 100% que al morir usted iría a la gloria con Cristo. ¿Cuántos tienen esa seguridad? A ver esas manos bien alto, bien alto, bien alto. Gracias por ese testimonio. ¿Pueden bajar la mano? Gracias por ese testimonio. Pudiera ver la mano sincera de aquella persona que diría, pastor, yo no tengo la seguridad de ir al cielo. Yo no pude alzar mi mano porque yo no tengo esa seguridad, pero pastor, yo quiero tenerla. Ore por mí. A ver esa mano sincera, a verla bien alto, a verla. Veo esa mano allí, Dios le bendiga. Veo esa mano allí, Dios le bendiga. Veo esa mano allí, Dios le bendiga. ¿Habrá alguien más? Mire la pregunta que le hago. Yo no le pregunto a qué iglesia va, qué religión tiene. La pregunta es, ¿qué sería de su alma si usted hoy muriera? ¿Estaría en el infierno, perdido en la condenación y juicio de Dios para siempre, o estaría en el cielo? No sé, pastor, no sé. Sí sé que no quiero irme al infierno. Y si hay alguna manera que yo pueda saber que mis pecados han sido perdonados y que al morir yo iría al cielo con Cristo, yo quiero saber cómo. Ore por mí, pastor. Yo no tengo la seguridad de ir al cielo, quiero tenerla. ¿Quién más? A ver esa mano. Bien alta, no le dé pena. Dios le bendiga, señora. ¿Habrá alguien más? ¿Habrá alguien más? Todos puestos de pie, por favor. Todos puestos de pie. Todos puestos de pie, por favor.